Bienvenidas y bienvenidos una vez más, estimadas, estimados colegas. Estamos en la última sesión que está habilitada más para atender a consultas, dudas acerca de las tres últimas actividades programadas para finalizar este módulo de oralidad y escritura académica. Entonces, permítanme compartir mi pantalla para ir rápidamente a la explicación de las actividades y posteriormente darles paso para realizar sus preguntas. Bien, la actividad número 1 consiste en lo siguiente. Tienen que ustedes buscar un documental, un tutorial, un documento oficial o un libro si gustan, cualquier tipo de documento oficial, válido, formal, en el que se hable del plagio, ¿verdad? Una vez encontrado este documento, pueden ser 1 o 2 páginas, puede ser un video corto de 5 minutos, de 10 minutos, un documental acerca del plagio, y ustedes van extrayendo citas textuales. Una cita textual directa, que es copiar, como está acá en el ejemplo, textualmente, copia fiel de lo que dice. Si son menos de 40 palabras o 40 palabras como máximo, entonces copian entre comillas toda la cita textual y anotan el nombre o el apellido del autor más el año de cuando se ha publicado esta cita, este documento. ¿De acuerdo? Si es que su cita textual es mayor a 40 palabras, tendrían que ser como en el ejemplo de acá abajo, con una sangría de 1.27 centímetros, que equivale más o menos a media pulgada, según recuerdo, en la que ya no utilizamos las comillas. El autor, el año, el número de páginas puede estar en la parte final, pero ya no se utilizan las comillas, ¿verdad? Entonces, eso tiene que quedar totalmente claro. Bien, continúan llegando. Creo que activé otra ventanita. Bien, entonces eso es cita textual directa, donde está el apellido y el nombre. Cita textual indirecta, donde se dice citado en Cortés o citado por una cita textual utilizada por otro autor, ¿no? Estamos reutilizando una vez más una cita textual. Y también, aparte de la cita textual directa y la indirecta, utilizamos también, o nos pide, un parafraseo. Es decir, según Manso 2002, existen básicamente dos formas de citar. Ustedes en sus palabras explican lo que dijo otro autor, ¿verdad? A eso se refiere con el parafrasear. El parafrasear se refiere a eso, ¿no? A poder explicar en nuestras propias palabras el contenido de una cita textual. Eso creo, puedo decir que está totalmente claro. No les va a llevar más de una página, a lo mucho una página y media, porque son citas textuales cortas, ¿verdad? 2 citas textuales, una indirecta, directa, copias fieles del libro, del documento, del documental que vayan a escuchar o ver, y una cita textual explicada en sus palabras, parafrasear. Esa es la actividad 1 de la semana 5. Acerca del plagio tienen que hacerlo, ¿verdad? Luego, en la actividad número 2 tenemos se puede decir, el paso inicial para poder desarrollar o elaborar nuestro producto académico de transformación. Con este producto académico de transformación, puede ser equivalente a una monografía o una tesina. Ustedes van a poder obtener el grado de diplomado en estrategias de escritura académica. Esto cuando terminen los 5 módulos. Pero en este primer módulo nos han encomendado nuestras autoridades, nuestros directivos desde Sucre, que tenemos que iniciar desde este primer módulo y poco a poco ir desarrollándolo. No esperar hasta el último momento y decir, hemos terminado el módulo, ¿ahora qué hacemos? Haremos ese trabajo y sacamos el certificado o el diplomado, ¿verdad? No, la intención es de que poco a poco vayamos avanzando. Y algunas cosas que se hayan equivocado van a poder reformular, van a poder ustedes cambiar. Entonces, en esta actividad tenemos la ficha 1. En la ficha 1
es fácil de llenar, ¿no? Ustedes tienen que copiar, pegar o descargar esta ficha y simplemente llenar el nombre de nuestro diplomado que estamos cursando, nombres y apellidos completos de ustedes, la especialidad que tienen como docentes o futuros docentes algunos, lugar y fecha en la que van a presentar, ¿no? En la que van a presentar esta ficha. Si lo van a hacer mañana, entonces será pues 29 de julio del 2022. Nada más, está facilísima esa parte. Esa parte que está con un fondo azul o fondo celeste es simplemente una explicación, porque no hay que todavía plantear actividades, no hay que plantear en esta ficha qué proyecto tienen de transformación, no. Simplemente es una descripción de lo que se hacía o hacen antes del diplomado que estamos cursando. Ya aquí ustedes describirán la preparación de su PDC, cómo lo hacían, en qué se basaban, tomaban en cuenta o no la redacción de sus estudiantes, así no sean profesores de lenguaje o de comunicación y lenguajes, desde su área, cómo es que pedían o cómo trabajaban esto de la redacción académica o la redacción, por lo menos, tanto formal, de nuestros estudiantes, tanto de primaria como secundaria u otros niveles. Entonces, simplemente una descripción que tomaban en cuenta al hacer su PDC, cómo ejecutaban lo planificado, ¿verdad? No tiene que haber todavía aquí innovación, tiene que ser lo que es real, lo que ustedes han trabajado, cómo lo han ido desarrollando o cómo lo desarrollaban antes de este diplomado. Nada más, ¿ya? Acá no hay proyecciones. Simplemente es como hacer un FODA. Hay que ver las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ¿verdad? Entonces, no se trata de decir ya la solución. Simplemente una descripción de todo lo que hacía. Si en algún caso ustedes dicen producción escrita, mi área no se podía, no tomábamos en cuenta la producción escrita porque eso se lo dejábamos a los profesores de lenguaje. Bien, estaría bien eso, ¿no? Pero ahora que ustedes están pasando el diplomado, así sean profesores de matemática, ustedes dirán, bueno, el informe de algunas actividades que ellos tienen que presentar, de algunas prácticas, la van a hacer con redacción del tipo académica. Entonces, se les va a exigir esta parte y ya eso será después. Pero esto es simplemente una descripción de la hora o del antes del diplomado en estrategias de escritura académica. La ficha número 2 consiste en esto, es completar esto, ¿verdad? Es una especie de encuesta, una especie de cuadro para realizar una reflexión, ¿verdad? Con los estudiantes, actores, ¿no? Estudiantes, con el director, que también en el texto está como gestor, maestros, maestras y padres de familia. En el caso de que alguno de ustedes sea gestor o gestora o director, directora, entonces ya cambiará esto del director, lo borrará, ¿no? Ya pondrá estudiantes, maestros, padres de familia, o alguna otro estamento, otro componente de la comunidad educativa. Entonces, con los estudiantes, por ejemplo, ¿qué herramienta ustedes piensan utilizar? Esto está en el texto, hay varias herramientas que se sugieren para los estudiantes, por decir, círculos de reflexión. Tienen que describir la actividad. El círculo de reflexión, como su nombre lo dice, se trata de una reunión del docente con los estudiantes para reflexionar acerca de la situación, de qué manera están aprendiendo, de qué manera ellos toman en cuenta el colegio, que quisieran cambiar, ¿no? Dependiendo del tema que ustedes elijan. Y fecha de la actividad, vamos a suponer que el lunes empezamos o reiniciamos las clases para el segundo semestre, entonces ahí dirán una fecha tentativa. Ah, esto lo puedo hacer el primer viernes de agosto. Entonces, 5, 6, 7 de agosto del 2022. Nada más. Con el director, tal vez van a utilizar la técnica o la herramienta de la escucha, y aquí explicarán, ¿no? Se invitará al director a una especie de entrevista en la que él podrá decir su parecer acerca de la redacción en cuanto a los trabajos en todas las áreas de conocimiento en el colegio. ¿Cuándo más o menos quieren hacerlo? El segundo lunes de agosto. Perfecto, puedo decir que es 8 de agosto a 8 de agosto de 2020. Y así, con los maestros, ¿qué herramienta? Tal vez harán una lluvia de ideas, un diario de campo, ¿qué herramienta utilizarán? Lo describen y dicen la fecha. Nada más, esto es como una especie de calendario
con el que ustedes van a trabajar una actividad de reflexión con los estudiantes, con el director, con otros maestros o colegas y padres de familia. Entonces, simplemente dicen qué herramienta van a utilizar, que está en el texto académico para la semana 5, el último texto académico. Hay estas herramientas y las explican incluso. Y acá una breve explicación, descripción de cómo van a aplicar esas técnicas y la fecha tentativa, que tendría que ser a partir del próximo lunes para adelante, no tan lejos, ¿no? En cuanto a la fecha. Bien, entonces, hasta acá, estimadas, estimados colegas, antes de pasar al trabajo final, que es el ensayo, ¿alguna duda, alguna consulta? Licen, buenas noches. Buenas noches. Si bien manifestó de que la actividad 1 está sencillita y sí la veo sencilla, tengo la duda acerca en el tema de la plataforma, nos indica, a ver, estaba entrando, un, dame un minuto, a ver. No se preocupe, colega, adelante. Bueno, indica el tema de un video de una conferencia, un video, una conferencia y una revista digital. ¿Solo una de esas consignas o las tres tenemos Por que el buscar? Gracias por la pregunta, colega. Por el factor tiempo, yo voy a valorar una sola. Ya es que se les va a complicar también. Entonces, ustedes eligen entre esas tres alternativas y la que sea más accesible, ustedes la utilizan y de ahí van a extraer una cita textual directa, una indirecta y un parafraseo ustedes que van a explicar en sus palabras o alguna otra cita textual de ese documento. Entonces, una sola de esas opciones, por favor, colegas. Muy bien, si alguien tuviese alguna otra consulta, adelante, colegas, antes de pasar al trabajo final. Yo, licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante, colega. En esta primera parte de las citas, quería preguntar lo de las mismas APA cuando estamos realizando el trabajo en Word. Aquellos que hemos encontrado videos no aparecen las descripciones. Tendríamos que poner ¿dónde está? ¿Ya? En la fuente no aparece video. Tendríamos que colocar medios electrónicos, ¿no? Sí, podrían colocar la página en la que ustedes han accedido en vez del apellido del autor, ¿no? Y generalmente dicen qué fecha publicada, entonces el año. Simplemente por decirles, ¿no? Wikipedia, por decir, aunque no se utiliza como una fuente directa, ¿no? Pero por decirles, Wikipedia 2020, por decir, estaría perfecto, ¿no? Entonces, ustedes si han decidido un documental, un video, entonces escuchan una frase, una idea importante, si tiene menos de 40 palabras o 40 máximo, entre comillas, lo copian, lo transcriben y ahí entre paréntesis al final colocarán, si no hay el autor de ese texto, la página, ¿no? Por decirles como lo sería el ejemplo, académica, Wikipedia 2020 y así, ¿no? Entonces puede ser una referencia virtual. Bueno, me refería en Word cuando abrimos referencias para insertar la cita dentro del tipo de fuente bibliográfica no aparece video. Ahí supongo que hay que colocar medios electrónicos, le decía. Así es, sí. Entonces puede colocar documento audiovisual o la opción que esté más cercana, ¿no? Pues sí lo va a hacer con el Word, con las herramientas de Word. Entonces busca la opción más cercana, que también existe, ¿no? Hay opciones que tienen que ver con lo virtual o Y, digital. y dentro de este espacio que se abre para crear la fuente, en la parte de abajo aparece un enunciado que dice mostrar todos los campos bibliográficos. ¿Es necesario anotar eso, licenciado? ¿O solamente desmarcamos eso? Ya, la parte como de la bibliografía, ¿verdad, colega? Sí. Sí,
estaría perfecto. Ahí estaría usted cumpliendo con lo que es las citas y las referencias, que es la bibliografía. Entonces, si acá en su cita aparece, por decirles, APASA 2019, entonces en sus referencias abajo, o bibliografía le ponemos referencias, estará APASA Juan 2019, el plagio en Latinoamérica, pues entonces todos los datos completos de la cita que usted ha utilizado. Entonces, como van a ser 3 citas, puede que sean del mismo autor, entonces en su bibliografía solamente aparecerá un solo dato bibliográfico como referencia. Sí. Y licenciado, dentro de los documentos que estaba revisando, por ejemplo, algunos textos o artículos, hay a veces documentos que les falta datos. Por ejemplo, no hay país o región, o no hay años. Y cuando estamos creando la cita, si suponiendo que no tenemos esos datos, simplemente lo obviamos, no los colocamos. Perfecto. En el caso de que no haya el dato, sí, podría obviar, pero trate de, aunque sea, buscar en la página, en la parte de arriba del documental, del video, cuándo ha sido publicado. Generalmente aparece, ¿no? Hace un año, hace 2 años, coloca. Entonces, ese año también. Si dice hace 2 años, usted pondrá 2020 y así por el estilo. Entonces, algún dato siempre hay, por lo menos el año va a aparecer, estimada colega. Mm, Ya dicen, en caso de que no haya, pero solamente lo dejo en blanco, ¿no? En caso de que no haya, el año actual tendría que poner para como señalando de que usted ha visto este documental o este documento audiovisual en esta gestión, ¿no? Podría poner directamente 2022. Ya dicen, está bien. Y con respecto a la segunda parte de las fichas, Ujú. en la segunda ficha que hay que llenar, estaba haciendo que hay que anotar herramientas. mm, Ya. En esta segunda ficha, licenciado, hay que hacer la planificación para la reflexión en comunidad sobre la temática que vamos a investigar más o menos, o sobre qué. Así es, más o menos como adelantando que tiene que estar relacionado con la redacción, ¿no ve? La redacción formal, la redacción académica, por lo menos al nivel de los estudiantes con los que trabaja. Entonces, más o menos inclinada a eso, ¿no? Pero más que todo es como una revisión, es como hacer un FODA para revisar en qué estamos fallando, qué debilidades tenemos, qué fortalezas. Entonces, es como un encuentro con nuestros componentes de la comunidad educativa, estudiantes, director, maestros y padres de familia, para poder ver más o menos debilidades, falencias que hayan en la formación de nuestros estudiantes. Y en base a eso, en el siguiente módulo, ustedes van a poder decir, los estudiantes, el director, los maestros y los padres de familia coinciden de que hay muchas faltas ortográficas, demasiado. Es el abuso y uso de faltas ortográficas. Entonces tenemos que atacar ese peligro. Entonces su plan o su actividad de transformación ya llegaría a apuntar esta problemática. Entonces, esta primera fase, la ficha 1 y la ficha 2, es para detectar en qué estamos fallando, para detectar alguna problemática, algún problema o dificultad en nuestro trabajo docente, principalmente observada en los estudiantes. Entonces, de acá tiene que salir. No es que ustedes ya van a proponer algo nuevo, sino tienen que saber primero, como los médicos, tienen que hacer su diagnóstico. Esto es como su diagnóstico en el que ustedes van a poder observar o extraer las dificultades. Una vez encontradas, ustedes van a tener que buscar las líneas de acción y ese es el trabajo final del módulo, ¿verdad? Su producto de transformación. Entonces, primero, solamente una descripción de los problemas, de la realidad. Está bien, Lulu. Y hace rato, bueno, hace un momento mencionaba que si alguien era director, tenía que quitar este espacio. Entonces, nosotros como profesores tendríamos que quitar este espacio de maestros. Muy buena pregunta, colega. Gracias.
No, en el caso del director es generalmente único, no hay dos directores, ¿no? A no ser que sea un colegio muy grande, que haya director pedagógico, director académico, ¿no? En ese caso mantendría el director, si uno de ustedes es director académico, mantiene director, pero le pondrá director pedagógico, por decirlo, o director administrativo, entonces con él trabajaría. En el caso de los maestros no quitamos maestros porque somos varios. Entonces, si ustedes son maestros de matemática o de física, por decirles, o de primaria, tienen otros colegas. Entonces, van a poder conversar con sus colegas acerca de las problemáticas, las dificultades que hayan en su comunidad educativa, ¿verdad? Entonces, es por eso que pues, los que son directores pueden borrar esta parte porque muchas veces son uno solo. Entonces, a ellos mismos no se van a entrevistar. Entonces, lo de los maestros no se quita porque somos varios. En una unidad educativa no hay un solo maestro, ¿no? A no ser que sea una realidad muy alejada, muy extrema. Entonces, se mantendrían los maestros en el caso de los colegas. Está bien, licenciado, muchas gracias. Por nada, colega, y gracias por sus preguntas que sirven mucho para aclarar. Bien, al respecto de la actividad 1 y la actividad 2, ¿alguna otra consulta, estimados colegas, o pasamos a lo del ensayo? Muy bien, me parece que no hay dudas respecto a esto, entonces vamos a ver. Licen, buenas noches. Buenas noches, colega, adelante. Licen, una consultita sobre la ficha 1, donde indica la descripción debe tener relación con el diplomado. Mi consulta es de que en los indicadores que nos da, donde indica actividades, preparación de la clase indica. Yo pienso que vamos a realizar una descripción de nuestro plan de clase antes de llevar este curso del diplomado, ¿verdad, Licen? Es una descripción nomás, ¿no? Así es, colega, gracias por su participación. Se refiere a eso, ¿no? Como un análisis, ¿cómo estamos antes del diplomado, ¿no? Cómo planificábamos, cómo trabajábamos, tal vez no tomábamos en cuenta lo que es de redacción y decíamos, a eso se le toca a los de lenguaje, a los de sociales, ellos que se encarguen de eso. No, no nos preocupábamos mucho siendo profesores de otras materias. Entonces, el diplomado es para eso, ¿no? Para que ustedes vean más o menos qué falencias hay, tomando en cuenta mucho lo que es la redacción de los estudiantes, porque el diplomado da para eso, ¿no? Para que ustedes puedan ayudar a sus estudiantes a cada vez mejorar su expresión escrita. Entonces, simplemente cómo han hecho su PDC, describen cómo lo hacen, cómo lo han aplicado y describir tal cual es. Si alguna cosa no lo hicieron, decir, ¿no? Esta parte debo reconocer que descuidar y no la estoy tomando en cuenta porque yo soy del área de exactas, por decir, del área de matemática o de biología, entonces pueden mencionar también ahí. Muchas gracias, Lice. Por nada, colega, gracias más bien por su participación. Entonces, cualquier momento ustedes me pueden interrumpir porque esta última sesión es para eso, ¿verdad? Entonces, a ver cuántos minutitos más nos da Zoom, ya nos está queriendo cortar. Vamos a ir rápidamente. Este es un modelito de APA. Es posible que ya haya sufrido cambios porque siempre está en constante renovación APA y otros sistemas de redacción. Entonces, esto ya les he enviado con un ejemplo que yo hice para mis estudiantes de este diplomado anterior en el módulo 2. Pueden ustedes basarse en estos datos, ¿no? El título del ensayo, el nombre de ustedes, el nombre mío con un asterisco que diga aquí abajo docente guía, explicando por qué aparece mi nombre ahí, la universidad, el diplomado actual, ustedes lo cambiarán, el módulo 1, el nombre de nuestro módulo, en el lugar donde se encuentren o en su defecto Sucre Bolivia, porque desde Sucre nos van a dar los certificados, ¿verdad? Del diplomado. Bien, este índice se genera automáticamente, pero en la consigna en ningún momento les dice índice, ¿no? Lo que les va a pedir es la introducción, desarrollo y conclusión. Entonces yo simplemente en el tutorial que les he compartido por WhatsApp y también está en la plataforma virtual para el trabajo final, es una herramienta que les facilita
colocar adecuadamente lo que son las citas textuales, se genera automáticamente el índice y la bibliografía al final, ¿no? Es una forma automática de realizar su ensayo. Y he preguntado con la coordinadora nacional del diplomado de escritura académica sobre cuánto mínimo tiene que ser su ensayo, cuántas páginas. Y ella me indicó personalmente o por su mensaje de texto personal que mínimo 5 páginas. Entonces no es muy largo, no se preocupen. Incluso vamos a contar con la portada más 6. Entonces si hacen índice ya van a ser 2. La introducción en una página suficiente, 3. El desarrollo 2 páginas, 4, 5, ya habrían cumplido, ¿no? La conclusión en una página, traten de que no sea tan breve la conclusión, 2 párrafos y nada más, por lo menos 3 o 4 párrafos, ¿no? Utilizando los conectores, que es importante para la redacción académica, y la bibliografía. Ustedes pueden hacerlo manualmente, como siempre lo han hecho, no se compliquen, les repito una vez más a los que estaban muy tempranito, que no es obligatorio que utilicen el tutorial tal cual, ¿no? Van a ver que no es complicado, les va a facilitar más bien la vida en cuanto a redacción de trabajos formales, que automáticamente les sale esta bibliografía, ¿no? No es necesario que estén copiando los autores nuevamente, porque en el proceso de la redacción del texto, ustedes ya van registrando los autores. Les he puesto ejemplos claros, me he inventado algunos nombres de algunos familiares o amigos, he puesto sus nombres como si fueran autores, para facilitar simplemente el ejemplo. Eso está en el tutorial. Este ensayo es de una de nuestras colegas de otro diplomado que me presentó ya en el 2021. Entonces lo he acortado porque este ensayo les pedía por lo menos 15 páginas, entonces era largo. Y para el ejemplo yo simplemente extraje algunas páginas. Lo acorté, incluso como le observé que la conclusión era muy breve, yo le aumenté con texto, ¿no? Supuestos textos para que se vea que la conclusión por lo menos una página, el desarrollo 2 páginas y la introducción otra página, 4. Entonces, más la bibliografía, 5 páginas, más el índice, si van a tenerlo, 6, 7, tranquilamente cumple, ¿verdad? Con lo requerido. Entonces, si no tienen mucho entrenamiento en redacción, algunos yo ya he notado que son bastante adelantados, bastante preparados en la redacción, no van a tener ningún problema, pero algunos que son de las áreas exactas y que se están atreviendo a ir como se puede decir, a una de las áreas que no es tan afín, pero debería ser, ¿no? Entonces, tal vez les va a costar un poquito, entonces harán lo justo. Una introducción de una página, un desarrollo de 2 páginas y una conclusión de una página. Ahora no va a ser exactamente una página llena, ¿verdad? Puede ser más de media página de conclusión, suficiente, estaría bien. Entonces, no olviden que el plagio está prohibido. Entonces, para eso están las citas textuales. Si son menos de 40 palabras, entre comillas, ¿no? Y más el autor lo pondrán entre paréntesis. Y si es una cita textual larga y es necesario copiarlo, son más de 40 palabras, entonces tiene que tener su sangría, un espacio al lado izquierdo y sin comillas, el autor al final. Entonces, ustedes pueden elegir el tema que gusten relacionado con la educación, con el campo educativo. El ejemplo que yo les he dado es en cuanto a mi experiencia personal, que soy seguidor de la pedagogía no directiva, entonces hablo de eso, ¿no? Mi tesis es de que la educación ya no debería utilizar nada de violencia, nada de rigidez ni autoritarismo para nada, más bien se debería buscar el autoaprendizaje de los estudiantes. Entonces, esa es la tesis que defiendo y busco argumentos. Según tal autor, eso es, la educación autoritaria ya no va en pleno siglo XXI. Nos dice tal autor tal cosa, tal cosa. Entonces, me apoyo en otros autores, otros escritores para defender mi idea. Este es otro, ¿no? Que no se confunda. Este es otro ensayo, no es el que les he enviado como tutorial, simplemente para mostrarles de que 5 páginas mínimas para entregar su ensayo, cumpliendo con las normas APA, que hay tutoriales. Ustedes pueden entrar a YouTube y decir cómo hacer citas en APA séptima versión, están muy bien explicadas.
¿verdad? Incluso así, paso por paso, con Word, se los da, ¿no? Bien, estimados colegas, ¿alguna consulta, alguna duda antes que nos corte Zoom? Sí, Adelante, buenas colega. noches. Adelante, Ismael. Buenas noches, colegas. Les habla el profe Ismael. Buenas noches. Entre los materiales que están en plataforma, quería saber si subieron la guía para trabajar en formato APA. No lo pude percibir, no lo veo yo, o es que tenemos que descargarlo nosotros. Sí lo descargué, pero no en plataforma, no veo ese documento. Sí, tiene toda la razón, colega Ismael. Hemos pedido esto a los directivos de Sucre, ¿verdad? Que esté visible y accesible para todos en la plataforma, pero nos dijo que a veces se congestiona subiendo bastante material. Entonces, además, el acceso a APA séptima edición, nuestros colegas lo van a tener fácilmente, nos dijeron, ¿no? De todos modos, vamos a tratar de subir, nos dijeron, pero como yo también revisé esta tarde, no lo encuentro, ¿verdad? De todos modos, basta que ustedes busquen como APA séptima edición, lo van a encontrar, no va a haber ningún problema y por su cuenta ustedes podrían descargar o como les decía, buscar o apoyarse en tutoriales que están mucho más fáciles de entender y van directo al punto de lo que nos interesa, ¿verdad? De APA séptima edición. Otra consulta, Alice. Adelante, colega. También estuve viendo la evaluación de segunda instancia. Estaba leyendo el reglamento y una vez que se sepan las calificaciones, tenemos 3 días hábiles para poder aplicar la segunda instancia. Y ahí están las actividades, justamente, y hasta la actividad, las orientaciones para segunda instancia también. No sé si eso va a salir de manera repentina. He visto que también se ha estado revisando, haciendo las correcciones a cada trabajo que íbamos subiendo a plataforma, pero me preocupa eso de la segunda instancia y el momento en el que sepamos las calificaciones posteriormente. Gracias por la pregunta, colega. Sí, ustedes pueden visualizar en la plataforma sus calificaciones. En la parte posterior, en la parte final de la pantalla, al lado derecho, ahí aparece, ¿no? El total del curso. Entonces, si el puntaje es 70 o más de 70 sobre 100, habrían ustedes aprobado el módulo 1. Si es menor a 70, entonces sí tendrían que elaborar y presentar su ensayo argumentativo, pero ya con una temática ahí restringida, ¿no? Que es más o menos el futuro del libro impreso. Entonces tendrían que averiguar sobre el tema y redactar otro ensayo para poder aprobar el módulo, ¿no? Como segunda instancia. Entonces, de todos modos, yo suelo hacer anteriores diplomados lo siguiente, utilizando el grupo de WhatsApp, sé escribir personalmente a los que no les salió la nota de 70 para arriba, les digo, estimada colega, lamentablemente su promedio es de 50, por lo tanto debe presentar